En el inmenso silencio del espacio profundo, mientras gran parte del mundo esperaba datos que no llegaban, una sonda china que orbitaba Marte desvió su cámara hacia un punto aparentemente insignificante. El gesto, simple y silencioso, abrió la puerta a una revelación que nadie había logrado capturar desde la Tierra. Cuando el sensor de la Tianwen-1 registró ese fragmento de cielo, el resultado no parecía seguir las reglas que rigen a los cuerpos cometarios. Era como si el propio universo hubiera decidido revelar algo que había estado siendo cuidadosamente ocultado por ángulos desfavorables, limitaciones instrumentales y, en algunos casos, elecciones institucionales. Lo que apareció en las imágenes no era una mancha borrosa ni una silueta tímida. Era un objeto con un color verdoso vibrante, con un núcleo brillante rodeado de chorros simétricos y, sobre todo, con una cola apuntando directamente hacia el Sol, lo opuesto de lo que cualquier cometa conocido debería mostrar. Esa misma anomalía ya había aparecido en julio, en los registros del Hubble, y de nuevo en agosto, confirmada por un telescopio europeo. Ahora, un tercer observatorio, situado a millones de kilómetros de distancia y equipado con instrumentos diseñados para estudiar Marte, reforzaba este patrón imposible. Y había algo aún más importante: la perspectiva. Por primera vez, veíamos el 3I Atlas no desde la Tierra, sino desde Marte, con una luz diferente, una forma distinta y una claridad que ningún observatorio de nuestro planeta había logrado. Las imágenes mostraban un comportamiento que no se podía explicar por reflejos, interferencias o errores de los aparatos. 3 lugares distintos para observar, 3 tecnologías diferentes, un solo evento que desafiaba cualquier explicación sencilla. Pero quizás lo más revelador no estaba en el objeto en sí, sino en el contraste entre los diferentes enfoques. Mientras algunas agencias se quedaron calladitas, China decidió soltar los datos tal cual, sin arreglitos, sin explicaciones antes de tiempo, sin miedo a cómo el mundo reaccionaría. Y esto hizo que nos preguntáramos algo que ya llevaba meses en el aire. ¿Por qué unos escondían información tan importante y otros la mostraban tan claramente? Para entender lo importantes que eran las imágenes que la sonda china mostró, tenemos que regresar a los primeros avisos de lo que estaba por pasar. A principios de julio de 2025, el sistema Atlas, en Hawái, vio un punto brillante que se movía en una curva especial. Esta curva nos decía que no estaba unido a nuestro Sol por la gravedad. Era el tercer objeto de fuera de nuestro sistema solar que los humanos confirmaban, y su velocidad, como unos 215.000 kilómetros por hora, nos confirmaba que venía de muy lejos de nuestro sistema solar. 3 semanas después, el 21 de julio, el telescopio espacial Hubble registró algo que dejó a los expertos muy confundidos. En lugar de una cola que se extendía en dirección opuesta al Sol, como pasa con todos los cometas que conocemos, el Atlas mostró un brillo alargado que apuntaba justo hacia la estrella. La forma en que se observó eliminaba cualquier idea de que fuera una ilusión. Era un chorro antisolar de verdad, que se calculó que medía unos 6.000 kilómetros y apuntaba exactamente hacia donde no debería. Este comportamiento, que nunca se había visto, se registró con tanta claridad que la proporción entre los lados de este chorro se midió como 10:1. No había forma de decir que el fenómeno fuera un error del aparato. Poco tiempo después, a principios de agosto, llegó la confirmación independiente. El telescopio gemelo de 2 metros de las Islas Canarias realizó más de 150 exposiciones consecutivas, cada una con 50 segundos de duración. Herramientas diferentes, operadores diferentes, ambiente observacional diferente y, aún así, el mismo resultado imposible. El chorro apuntaba hacia el Sol, no lejos de él. 3 observaciones, 3 laboratorios, 3 confirmaciones. Fue justo en ese momento que la expectativa global se volvió hacia la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, equipada con la cámara HiRISE,
capaz de registrar detalles a solo 9 metros de resolución. La órbita marciana pondría a la sonda en una posición privilegiada durante la aproximación crítica del 3 de octubre. Era la oportunidad perfecta para capturar imágenes de alta definición de un visitante interestelar en una trayectoria nunca antes vista. Pero los datos no llegaron. El cierre del gobierno estadounidense coincidió con la ventana de observación. La NASA permaneció en silencio absoluto. Ninguna imagen, ninguna explicación, ninguna justificación técnica. En este vacío de información, el papel de la Tianwen-1 se hizo aún más importante. Esta sonda, que no fue hecha para ver el espacio profundo, tuvo que cambiar sus sistemas, ajustar muchas cosas y esforzarse mucho para poder ver un objeto a 30 millones de kilómetros de distancia. Sus cámaras estaban hechas para hacer mapas de Marte, no para estudiar cosas que vienen de otros lugares del espacio. Pero, aún con sus limitaciones, la misión de China logró lo que otras agencias no hicieron: mostrar imágenes tal como eran, sin filtros, dejando que científicos de todo el mundo pudieran ver la información sin problemas. Esta primera tanda de imágenes de la Tianwen-1 no solo confirmó lo que el Hubble y el telescopio europeo ya habían visto, reforzó la realidad de una anomalía cometaria que se repetía, ahora observada desde un ángulo completamente diferente. Una confirmación independiente, simultáneamente técnica y política, que cambiaba el escenario global. Porque cuando 3 laboratorios separados reportan el mismo fenómeno, el debate deja de ser sobre posibilidad, pasa a ser sobre explicación. Las imágenes que nos dio la Tianwen-1 no solo confirmaron lo que ya habíamos visto con los aparatos de Estados Unidos y Europa, sino que hicieron el misterio aún más grande, añadiendo cosas raras que ningún modelo de cometa de los de antes puede explicar bien. Lo primero que nos sorprendió fue su color. El cometa 3I Atlas se veía con un tono verde azulado, que no era por un error de la cámara ni por un arreglo de computadora. Los científicos chinos ajustaron los colores usando estrellas que estaban en el mismo lugar. Esto quería decir que el color era de verdad, y que además cambiaba. Las fotos que se tomaron cada 6 horas más o menos mostraban que el brillo y el color cambiaban como en ciclos, como si el cometa tuviera momentos de mucha actividad por dentro. Parecía que el Atlas estaba respirando, pero el tono era solo el principio. Las imágenes revelaron chorros múltiples, no un solo haz principal. 7 estructuras distintas emergían de la región cercana al núcleo, algunas apuntando hacia el Sol, otras hacia direcciones laterales, todas con una geometría sorprendentemente organizada. La extensión proyectada de estos chorros alcanzaba aproximadamente los 100 kilómetros, un valor extraordinario para un cuerpo cuyo núcleo se estima en unos 5 kilómetros de diámetro. La relación de proporción entre el cuerpo emisor y las plumas de gas era más parecida a sistemas de propulsión que a comportamientos esperados de sublimadores naturales. Y lo más desconcertante, el Atlas estaba a una distancia de 1.8 unidades astronómicas del Sol cuando estas imágenes fueron obtenidas. La energía solar insuficiente debería mantenerlos volátiles congelados. Sin embargo, ahí estaban ellos. Chorros robustos, persistentes, activos. El análisis de la luz también nos trajo sorpresas. Aunque la cámara de la Tianwen no era especial para analizar la luz, el estudio de los colores en la luz nos mostró que había níquel y magnesio. Estos metales no son raros en el universo, pero que aparezcan en tanta cantidad en la nube de gas es algo muy extraño. Estos metales necesitan mucho calor para hacerse vapor, un calor que un cometa, sobre todo tan lejos del Sol, no debería tener. Pero ahí estaban, brillando en el análisis de la luz como si fueran faros químicos. Otro punto desconcertante fue la integridad estructural. Imágenes consecutivas de la Tianwen-1 mostraban el núcleo consistentemente sólido, sin fragmentos desprendiéndose, sin escombros dispersos alrededor. En cometas que se acercan al Sol,
Es común observar grietas, fragmentación progresiva, o al menos una alteración visible en la luminosidad de la región central. Pero el Atlas parecía cohesivo, estable, resistente a tensiones térmicas que ya habrían reducido otros cuerpos a fragmentos irregulares. Y luego vino el elemento que ninguna lectura conservadora puede explicar satisfactoriamente: la cola apuntando hacia el Sol. Es un comportamiento que desafía la base misma de la física de la radiación. La presión solar empuja el polvo y los iones lejos de la estrella. El viento solar empuja el plasma lejos de la estrella. Nada conocido hace que las partículas se organicen en la dirección opuesta, a menos que no estén siendo empujadas, sino expulsadas. A menos que haya una fuente interna de presión dirigida. A menos que el Atlas esté emitiendo material de forma activa, la geometría de la observación elimina cualquier posibilidad de una ilusión de perspectiva. 3 puntos independientes. El telescopio espacial Hubble, un telescopio europeo y Tianwen-1, registraron el mismo fenómeno desde ángulos completamente diferentes. El chorro antisolar es real. La publicación de las imágenes chinas provocó una ola de reacciones en todo el mundo. Por un lado, los científicos que ya sospechaban que el 3I Atlas estaba más allá de los modelos usuales, vieron en Tianwen-1 la confirmación independiente que les faltaba. Por otro, voces más cautelosas intentaban encuadrar el fenómeno dentro del espectro de lo natural, apelando a la diversidad de ambientes estelares y al hecho de que nuestra muestra de visitantes interestelares todavía es absurdamente pequeña. Entre estas posiciones, se instaló un debate que va más allá de la ciencia, un debate sobre quién habla, quién calla y quién decide qué debe o no saber el mundo. El físico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, fue directo. Según él, cuando 3 observatorios diferentes reportan el mismo comportamiento anómalo, chorros en dirección al Sol, composición metálica inusual, estabilidad estructural inesperada, la hipótesis de error instrumental desaparece. Solo queda lidiar con el fenómeno tal como es. Loeb no declaró un origen artificial, pero destacó que las observaciones exigen una expansión de los modelos o una consideración seria de mecanismos que aún no hemos catalogado. Su postura, aunque cautelosa, dejaba claro que el fenómeno no puede ser tratado como una excentricidad cometaria trivial. La Agencia Espacial Europea, por su parte, adoptó un tono más tranquilo. Científicos, como Michael Coopers, reconocieron que lo que vieron los chinos era importante, pero insistieron en que los cometas que nacen en lugares diferentes del espacio pueden comportarse de manera extraña cuando los vemos desde aquí. Según ellos, lo que parece imposible, tal vez solo sea algo muy raro. Aún así, la misma ESA mostró datos de su nave, la ExoMars Trace Gas Orbiter, que detectó dióxido de carbono que se extendía por cientos de miles de kilómetros. Una cantidad nunca antes vista en cometas normales. Así que, incluso con su forma de ser más cuidadosa, la ESA terminó reconociendo que el cometa Atlas es algo que no encaja con lo que ya conocemos. Mientras tanto, la NASA se mantuvo en silencio. No negó nada, no confirmó nada. Simplemente no hizo ningún comentario. China, por otro lado, adoptó una postura sorprendente de apertura. Divulgó datos crudos, sin filtros, sin retrasos deliberados, permitiendo que cualquier laboratorio, estadounidense, europeo, japonés o brasileño, analizara el fenómeno por su cuenta. Astrónomos chinos, entrevistados en el China Daily, fueron directos. El objeto muestra propiedades sin precedentes, y no puede ser comprendido adecuadamente solo con modelos cometarios tradicionales. No descartaron un origen natural, pero tampoco descartaron alternativas. Esta sinceridad, rarísima en debates internacionales, funcionó casi como una crítica silenciosa a enfoques menos transparentes. Naturalmente, las teorías se extendieron fuera del círculo oficial. Algunos investigadores independientes sugirieron que el Atlas
podría tener una estructura interna porosa capaz de acumular calor y liberar gases de manera controlada, incluso lejos del Sol. Otros propusieron que miles de millones de años de exposición a la radiación cósmica podrían haber alterado profundamente su química, y, entre las hipótesis más atrevidas, surgió la idea de que quizás estábamos lidiando con algo construido tecnológicamente, no vida alienígena, sino algún tipo de artefacto antiguo destinado a la navegación interestelar. Ninguna de estas hipótesis es definitiva, todas requieren pruebas más sólidas, pero el simple hecho de que existan revela el nivel de incomodidad conceptual que el Atlas impone. La cuestión estadística solo agranda esa sensación. La alineación orbital casi perfecta con el plano eclíptico, la trayectoria optimizada para encontrarse con Marte, Venus y Júpiter, la coincidencia con el sector del cielo asociado al famoso «wow», el patrón repetitivo de los chorros, la composición extrema. Todo esto acumula improbabilidades. Cualquiera de ellas, solita, podría explicarse como un accidente cósmico raro, pero todas juntas crean un escenario que desafía la pura idea de la casualidad. Y, en medio de este enfrentamiento científico y geopolítico, un punto se vuelve evidente. El 3i Atlas no solo está atravesando el sistema solar, está cruzando fronteras políticas, filosóficas y conceptuales, forzando a cada institución a revelar no solo datos, sino prioridades. No es solo una cuestión de lo que es el Atlas, es una cuestión de cómo elegimos enfrentar lo desconocido. Ahora que múltiples agencias, cada una con instrumentos, métodos e intereses distintos, convergen en la constatación de que el 3i Atlas no se comporta como ningún objeto natural que conocemos, la cuestión deja de ser cuál hipótesis es más cómoda. El punto central pasa a ser qué haremos con la oportunidad científica más rara de las últimas décadas. Porque este visitante interestelar no solo está ofreciendo datos inusuales, está ofreciendo un espejo, un recordatorio de que nuestra comprensión del cosmos, por más avanzada que parezca, aún es mínima ante la vastedad que nos rodea. El Atlas viene de regiones que nuestra tecnología jamás ha alcanzado. Lleva en su estructura la memoria de ambientes estelares que tal vez ya no existan. Su comportamiento, desde la cola que apunta al Sol hasta los chorros simétricos, pasando por la composición metálica y la estabilidad estructural, desafía los modelos de cometas establecidos a lo largo de más de un siglo de observaciones. Y aún así, la tendencia inicial de algunas instituciones fue mantener silencio, tal vez por precaución, tal vez por incertidumbre, tal vez por miedo a las interpretaciones públicas. Este contraste entre silencio y transparencia revela algo profundo sobre la ciencia contemporánea. Cuando surge lo desconocido, algunos se retraen, otros abren camino. A medida que el Atlas se acerca a su paso más próximo a la Tierra, a mediados de diciembre de 2025, telescopios esparcidos por el planeta, y más allá de él, estarán apuntando al mismo punto de luz. Europeos, chinos, americanos, japoneses, sudamericanos, todos mirando, todos registrando, todos tratando de descifrar a un visitante que solo nos dará esta oportunidad una única vez. Cuando regrese al vacío interestelar, se llevará consigo secretos que quizás nunca más tengamos la oportunidad de observar. Y quizás es eso lo que hace este momento tan importante. No se trata solo de identificar si el Atlas es natural, tecnológico o algo para lo que aún no tenemos una categoría. Se trata de la capacidad de reconocer cuando un fenómeno requiere más que modelos antiguos, más que certezas heredadas, más que fronteras políticas. El universo no se dobla a nuestras categorías, nos desafía a expandirlas. Mientras este objeto cruza nuestro sistema solar, se nos recuerda que nuestra existencia es un breve destello dentro de una inmensidad inimaginable. Aún así, dentro de ese destello, tenemos instrumentos capaces de seguir sus pasos, mentes capaces de cuestionar sus anomalías y suficiente valentía para admitir cuando no sabemos.
El Atlas no solo está pasando de largo, nos está poniendo a prueba, probando nuestra humildad, nuestra curiosidad, nuestra disposición a enfrentar lo desconocido con honestidad. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y, si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de Gracias aquí abajo. Eso ayuda muchísimo.